vamos a definir el gradiente. ¿Está bien? El gradiente, ¿qué es lo que puedo aclararle acá? Se aplica a una función escalar ¿sí? Y se obtiene un vector. ¿Está bien? Entonces, si yo aplico a una función escalar el gradiente, entonces para definir necesitamos una función escalar. Entonces yo voy a definir CAF, la función que va de un dominio incluido en donde, en Rn, a donde, a los reales, y también sea el operador nabla, el operador compuesto por quién, por las derivadas con respecto a cada una de las variables. ¿Sí? Este va a ser x sub n. ¿Está? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Le voy a aplicar este operador a esta función. ¿Sí? Entonces acá yo voy a tener el gradiente, se define gradiente de f de x1, x2 hasta xn, ¿a qué cosa? Le voy a aplicar el operador a la f, ¿verdad? Entonces, el operador era las derivadas parciales. ¿Está bien? Entonces, las derivadas parciales se le van a aplicar a la f. Entonces, yo voy a tener acá, ¿qué cosa? Derivada de f con respecto de x1, coma, derivada de f con respecto de x2, coma, derivada de f con respecto de quién, de xn. ¿Está bien? Que estos se pueden escribir como la base canónica también, ¿sí? Entonces ahí ya sabemos cómo hacer el gradiente, y el gradiente ustedes ya lo han visto antes. ¿En dónde? Hemos visto el gradiente antes. Esperen que estoy buscando esto. El gradiente nosotros lo hemos visto antes cuando estábamos calculando qué cosa, las derivadas direccionales, ¿se acuerdan? ¿Sí? Entonces ven, acá nosotros vamos a tener el gradiente que se le aplica a una función escalar y se obtiene ¿qué cosa? Un vector. ¿Está bien? Entonces el gradiente se lo define como la derivada de f con respecto de x1, derivada de f con respecto de x2 y derivada de f con respecto de x1. ¿Qué es lo que tienen que tener en cuenta? Que si yo las voy a aplicar las derivadas, quiere decir que tengo que pedir que existan las derivadas. ¿Está bien? Para probar que existan las derivadas, o para pedir que existan las derivadas, es necesario que la f pertenezca a qué cosa, a clase 1. En realidad no es necesario, sino que es algo suficiente, ¿está bien? Entonces, nosotros cuando definimos el gradiente, pedimos que pertenezca a qué cosa, a clase 1. ¿Para qué? Para que existan las derivadas parciales. ¿Está claro? Bueno, de la misma manera, la divergencia acá se define como ¿qué cosa? La divergencia se define. Dice, le aplico un campo vectorial y me devuelve un escalar. ¿Está bien? Campo vectorial y el resultado es escalar. ¿Está bien? De la misma manera, acá me está indicando que f tiene que pertenecer a clase 1. Quiere decir de que van a existir las derivadas primeras, ¿sí? Y la divergencia se define como ¿qué cosa?
Coloco el operador. Colocamos ahí el operador, ¿está bien? Multiplicado, acá decimos multiplicado escalarmente, pero en realidad ese multiplicado escalarmente significa que cosa que voy a trabajar como en el producto escalar, pero no es que haga un producto, sino que estamos haciendo una derivada, ¿sí? El operador escalar f, el vector f, estaría diciendo que estoy calculando la divergencia de f, ¿está bien? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Reemplazamos el operador nabla, ponemos el por del producto escalar y colocamos el campo. ¿Qué es lo que hago? Hago derivada de la f1, ¿está bien? Vieron que hacíamos primero por primero, segundo por segundo, último por último y lo sumábamos. Entonces acá, en vez de decir que estoy haciendo un producto, estoy haciendo derivada del primero con respecto a la primera variable, más la derivada de la segunda función con respecto a la segunda variable, más la derivada de la enésima función con respecto a la enésima variable. Entonces lo puedo escribir como una sumatoria. ¿Está bien? El resultado va a ser un escalar. Ahora vamos a ver un ejemplo de cómo calculo una divergencia. No vimos ejemplo de gradiente porque ustedes ya saben calcular un gradiente, ¿sí? Entonces, cuando la divergencia de un campo F es nula, me dice, sabemos que el campo va a ser solenoidal, ¿sí? Entonces ahí vamos a ver, ahora vamos a ver ejemplo de la divergencia, ¿sí? Esperemos un ratito. Lo voy a hacer acá. Bueno. En cuanto a los ejemplos que nosotros tenemos de la divergencia, me dice que la divergencia va a ser qué cosa se aplica a un campo, ¿verdad? Esta divergencia se va a adaptar de acuerdo a si el campo pertenece a R2, a R3, ¿sí? Entonces vamos a ver dos ejemplos. Yo acá voy a poner derivada de con respecto de X y derivada con respecto de Y, porque sé que este campo tiene ¿cuántas variables? Tiene dos variables, ¿está bien? Entonces esto va a tener una F1 que depende de X y de Y, y va a tener acá una F2 que depende de quién, de X y de Y. ¿Está bien? Entonces, supongamos que F, el campo F, sea igual a ¿qué cosa? Sea igual al campo X menos Y. ¿Está bien? Quiere decir que la F1 de X y de Y va a ser igual a X y la F2 de X y de Y va a ser igual a ¿qué cosa? A menos Y. ¿Sí? Entonces ahora vamos a aplicar el gradiente. El gradiente del campo X menos Y va a ser igual a ¿qué cosa? A la derivada con respecto de X, la derivada con respecto de Y. ¿De quién? Del campo X menos Y. ¿Qué quiere decir esto? Que tengo que hacer derivada de X con respecto de X menos, porque con este me va a quedar menos, la derivada de Y con respecto de quién? De Y. Resultado de esto, 1 menos 1. ¿Cuánto me da? Me da 0. ¿Sí? Entonces,
Fíjense en que acá ustedes dicen, están en presencia de un campo solenoidal. ¿Por qué? Porque la divergencia de ese campo me devuelve, ¿qué cosa? 0. ¿Está bien? Ahora, ¿a qué me refiero yo con solenoidal? Cuando yo calculo la divergencia, a mí me devuelve una escalar, una función escalar. Esa función escalar puede ser mayor que 0, puede ser menor que 0, o puede darme igual a 0. Si me da igual a 0, entonces f es solenoidal. Si es menor que 0, entonces digo que f es tipo sumidero. Y si es mayor que 0, nosotros decimos que f es tipo fuente. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto que sea solenoidal o que sea incomprensible? Fíjense en ustedes. ¿Vieron una pileta? Imagínense en ustedes una pileta, para que ustedes vean la interpretación. Yo tengo acá una pileta de la cocina, ¿sí? Y justo acá acá tengo el desagüe, ¿sí? Entonces acá nosotros tenemos la pileta y acá voy a poner, ¿qué cosa? El caño, ¿sí? Este va a ser el cañito. No se rían de mi dibujo. ¿Está bien? Tenemos acá nuestra pileta y ahí tenemos el desagüe, ¿sí? ¿Qué pasa si yo agarro y digo, bueno, largo y justo el caño está por encima de ¿quién? De esta abertura, ¿está bien? Y justo lo que entró, ¿está bien? El agua que cae acá sale, o sea que no va a quedar nada acá adentro, ¿sí? Entonces, lo toman ustedes, el agua lo toman como un fluido, ¿está bien? Que entra a la pileta, pero ahí nomás inmediatamente que hace, sale. Entonces, acá no quedó nada de agua. Quiere decir que en ese caso, nosotros decimos que eso es algo, el campo, digamos, que está direccionando ese fluido, ¿sí? Va a ser un campo solenoidal. En cambio, ¿qué es lo que sucede si acá entra mucha agua? ¿Sí? Largo con todo el agua, ¿sí? Y esto, ¿qué es lo que pasa? Si esto es chiquito, ¿qué es lo que va a pasar con el agua? Esto va a venir y se va a empezar a ¿qué cosa? A expandir. ¿Y va a salir algo? Sí, va a salir algo, pero igual se va a llenar la pileta si yo largo con todo, digamos. Entonces ahí, ¿qué es lo que pasa? El agua se expande, ¿está bien? Entonces ahí está actuando como algo del tipo fuente, ¿está bien? En cambio, ¿qué pasa si yo agarro? O sea, si yo agarro y tapo, si quiero tapo, cuando ustedes tapan, ustedes han visto qué pasa si tapan la pileta. El agua cae acá y después ¿qué hace? Se expande o no. Se expande en todas las direcciones. ¿Está bien? Si está tapadito. Entonces ahí es donde ustedes tienen el tipo fuente. ¿Está bien? Y el tipo sumidero va a ser cuando, ¿qué hago? Cuando ustedes destapan esto, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Vieron cómo se comporta el agua alrededor, digamos, de la abertura esta? Todo
va a parar ¿a dónde? Todo va a parar ahí al agujero, ¿sí? Al desagüe. Entonces, cuando actúa de esta forma, es decir, que los campos se van aproximando, los vectores se van aproximando ¿a qué cosa? A un punto. Nosotros decimos que estamos en el caso del tipo sumidero. ¿Me siguen? ¿Se entendió o no? ¿No se entendió nada? Bueno, esas serían las interpretaciones de la divergencia. ¿Está?